Buenos días, ingeniera. En esta parte presentaré la introducción y el planteamiento del problema de nuestro proyecto, titulado Dimensionamiento de una red de gases medicinales mediante métodos numéricos para el cálculo de tuberías. Los gases medicinales son esenciales en cualquier centro hospitalario, ya que permiten el funcionamiento de diversos procedimientos médicos y garantizan la atención adecuada de los pacientes. Entre ellos, el oxígeno medicinal es el más utilizado, debido a su importancia en tratamientos respiratorios, cuidados intensivos, anestesia y soporte vital. Por esta razón, es indispensable contar con una red de distribución que garantice un suministro continuo, seguro y con la presión adecuada. El correcto funcionamiento de esta red depende del dimensionamiento de las tuberías. Si el diámetro es menor al requerido, se producen pérdidas excesivas de presión que pueden afectar el suministro de oxígeno. Por el contrario, un diámetro demasiado grande incrementa los costos de instalación y mantenimiento sin aportar beneficios significativos al sistema. El problema que abordamos consiste en determinar el diámetro adecuado de una tubería, considerando variables como el caudal, la longitud de la tubería, la velocidad del flujo, el factor de fricción y la pérdida de presión permitida. Debido a que estas variables se relacionan mediante ecuaciones no lineales, no es posible obtener una solución de forma directa, por lo que se requiere la aplicación de métodos numéricos. En este proyecto se plantea un modelo matemático que representa el comportamiento hidráulico de una tubería para una red de oxígeno medicinal. Posteriormente, dicho modelo se resuelve mediante un método numérico implementado en MATLAB, con el objetivo de obtener una solución precisa y demostrar la utilidad de estas herramientas en aplicaciones de ingeniería biomédica. A continuación, se presentará el modelo matemático y el método numérico utilizado para resolver este problema. En esta parte, desarrollaremos el modelo matemático para dimensionar una tubería de oxígeno medicinal. El objeto es encontrar el diámetro adecuado para que el oxígeno llegue con la presión y el caudal necesarios a todas las áreas del hospital. Primero vamos a aplicar la ecuación de continuidad, que relaciona al caudal, la velocidad y el diámetro de la tubería. Después utilizamos la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular las pérdidas de presión ocasionadas por la fricción del flujo. Como el factor de fricción no es constante, calculamos el número de Reynolds para identificar el régimen del flujo y empleamos la ecuación de Hallan para obtener dicho factor. Finalmente, integramos todas estas ecuaciones en una sola función, donde la única incógnita es el diámetro de la tubería. Como esta ecuación no puede resolverse de forma directa, aplicamos el método de Newton-Raphson e implementamos el algoritmo de MATLAB para obtener una solución precisa y eficiente. Buenas noches, Inge. Lo que yo voy a hacer es aplicar la parte del código. El objetivo de este programa es calcular el diámetro interno de una tubería de oxígeno utilizando el método de Newton-Raphson. Para esto vamos a utilizar las ecuaciones de continuidad de Reynolds, de Hallan y de Darcy. Lo primero que hacemos es poner esto que es para la limpieza del programa. Primero, limpio las variables y la ventana de comandos y cierro las gráficas para que el programa empiece siempre desde cero. Después, lo que hacemos es poner los datos de entrada. Aquí lo que tengo son todos los datos conocidos del problema. El caudal del oxígeno, la longitud de la tubería, rigurosidad absoluta, densidad del oxígeno, viscosidad dinámica, pérdida de presión admisible, gravedad. Eso también se define la gravedad porque se utilizará más adelante para la ecuación de Darcy. Después tengo esta línea de código que me convierte la pérdida de presión a pérdida de carga, ya que la ecuación de Darcy trabaja con la pérdida de carga. Después tenemos el modelo matemático. Aquí calculo la velocidad del oxígeno. La velocidad depende del diámetro, por eso la escribo como una función. Después tenemos el número de Reynolds, que sirve para identificar el flujo y también para calcular el factor de fricción. Después utilizo la ecuación de Hallan para calcular el factor de fricción. Este factor ya no es constante, sino que cambia dependiendo del diámetro y del número de Reynolds. Y después tenemos la ecuación de Darcy-Weisbach, que lo que busca es, lo que busca el método es encontrar el diámetro que haga que esta función sea igual a 0. Después tenemos lo que son los parámetros de parada, los parámetros de Newton-Raphson. Aquí lo que define es el diámetro inicial, la tolerancia y el número máximo de iteraciones y el paso que voy a utilizar para aproximar la derivada. Después aquí tenemos las variables para guardar resultados. Esas variables sirven para guardar todos los resultados de cada iteración y luego generar la tabla y las gráficas. Aquí vamos a ver primero nuestro ciclo principal del método de Newton-Raphson, que en cada iteración se convierta calcula un nuevo diámetro. Para eso tenemos que evaluar la función. Primero se evalúa la función usando el diámetro principal.
Luego, como la función es bastante compleja, utilizo diferencias finitas centradas para aproximar la derivada. Y bueno, aquí es lo que hago, que la verificación de que la derivada no sea cero para evitar una división entre cero. Después tenemos esta línea de código que dice if then u es menor o igual a cero. Es para que verifique que el diámetro siempre sea positivo, y porque un diámetro negativo no tiene sentido. Después tengo que la D nueva, D nu igual a dfd. Esa es la fórmula principal de Newton-Raphson. Con ella se obtiene una nueva aproximación del diámetro. Después lo que aquí hago es calcular el error absoluto y el error relativo, y para medir cuánto cambió el diámetro en cada en cada nueva iteración. Luego esta parte de aquí sirve para ir guardando los resultados de cada iteración para mostrarlos al final en una tabla en las gráficas. Después aquí lo que tengo es el criterio de parada. Eso sí, si eres... Buenas noches, ingeniero. La parte que yo voy a defender son los resultados. Como punto 1 tenemos lo que son ejecución del algoritmo, donde en esta etapa lo que hacemos es ejecutar el programa, ¿no?, en MATLAB, utilizando lo que es el método Newton-Raphson para encontrar el diámetro adecuado de la tubería de oxígeno medicinal. Para este cálculo se utilizaron datos del problema como el caudal, longitud de la tubería, rugosidad, densidad del oxígeno, viscosidad y pérdida de presión permitida. El programa inició con una aproximación inicial del diámetro de 0,006 metros y realizó un proceso de iteraciones hasta encontrar un valor estable, y finalmente se logró lo que es converger después de 6 iteraciones, obteniendo lo que es una solución con un error muy pequeño. Bueno, pasamos a lo que son la tabla de iteraciones. La tabla de iteraciones es la tabla de resultados donde se puede observar cómo el diámetro va cambiando con cada iteración hasta acercarse al valor final, y también se observa que el error disminuye progresivamente, lo que indica que el método se está aproximando correctamente a la solución. Además, durante este proceso se calcula lo que es el factor de fricción y el número de Reynolds, parámetros que permiten conocer el comportamiento del flujo dentro de la tubería. Pasamos al resultado obtenido. En el resultado obtenido, como resultado final tenemos que el programa obtuvo lo que es un diámetro de 6,9225 milímetros. También se obtuvieron valores como la velocidad del oxígeno, que es de 13,284.803 metros por segundo, y un factor de fricción de 0,036 El número de Reynolds, que es de 5.831,86, y la pérdida de presión, que es de 15.000 pascales. Donde el programa en sí calificó lo que es el flujo como turbulento debido al valor obtenido del número de Reynolds. Y en el análisis de la gráfica, en las gráficas nos dieron 4 gráficas, donde la primera muestra el comportamiento de la función respecto al diámetro interno de la tubería, y donde el punto marcado representa lo que es la solución encontrada por el método Newton-Raphson cuando la función se acerca a cero, que esto significa que se encontró el diámetro que cumple con la condición del problema. En la gráfica de la convergencia muestra que el error disminuye en cada iteración hasta alcanzar un valor muy pequeño, demostrando que el método llega a una solución estable. Y donde en la gráfica de la evolución del diámetro permite observar cómo el valor calculado se estabiliza aproximadamente a 6,9225 milímetros después de las primeras iteraciones. Y bueno, al final la gráfica del factor de fricción, que muestra que este valor también se estabiliza durante el proceso del cálculo. Vamos a lo que es la validación del resultado, donde para comprobar el resultado obtenido se verificó que la pérdida de presión calculada coincide con la pérdida de presión establecida, y donde el programa obtuvo una pérdida de 15.000 pascales, igual al valor establecido inicialmente, por lo que se confirma que el diámetro encontrado cumple con la condición del problema. Y bueno, en sí el método Newton-Raphson permitió encontrar una solución adecuada para el dimensionamiento de la tubería de oxígeno medicinal, y el programa logró obtener el diámetro requerido con un error pequeño y en pocas iteraciones, así demostrando que los métodos numéricos son herramientas útiles para resolver problemas de ingeniería. Además, el análisis de los parámetros obtenidos en sí permitió conocer lo que es el comportamiento del flujo dentro de la tubería y validar que la solución encontrada cumple con las condiciones establecidas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Para finalizar, podemos concluir que el objetivo principal del proyecto se cumplió satisfactoriamente, que fue posible dimensionar una tubería por una red de oxígeno medicinal mediante la aplicación de un método numérico implementado en MATLAB. Los resultados obtenidos demostraron que los métodos numéricos constituyen una herramienta muy confiable para resolver problemas de ingeniería en los que es posible encontrar solución analítica de una forma más sencilla. Además, el algoritmo desarrollado permitió realizar los cálculos de manera más rápida, precisa y con un criterio de convergencia adecuado. Este trabajo también evidenció la importancia de un correcto dimensionamiento de las tuberías en una red de gases medicinales. Seleccionar un diámetro adecuado permite garantizar que el oxígeno llegue a cada punto de consumo con la precisión necesaria, evidenciando pérdidas excesivas de carga y optimizado tanto que el funcionamiento del sistema como los costos de instalación. Desde ese punto de vista académico, el proyecto nos permite integrar conocimientos de métodos numéricos, mecánica y fluidos y programación en MATLAB para resolver un problema real de la ingeniería biomédica. Esto demuestra que con las herramientas computacionales pueden apoyar el diseño de las instalaciones hospitalarias más seguros y eficientes. Finalmente, agradecemos su atención y esperamos que este trabajo le haya sido mostrado de mucha importancia en aplicar métodos numéricos en la solución de problemas reales en ingeniería. Y muchas gracias.